Hola mis amigos, ¿qué tal? Dios les bendiga muchísimo con la fuerza del Señor. Pues ya estamos de nuevamente y ya estamos en tu sección Pregúntale al Pastor, la sección que te responde preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No hay peor pregunta que la que no se hace. Muy bien, vamos inmediatamente a la pregunta del día. Pastor Luna, tanto los testigos de Jehová, mormones, musulmanes y otras religiones afirman que Jesús fue un ser creado, como lo profesan categóricamente los testigos en su interpretación de Colosenses 1:15, en la cual dicen que la palabra primogénito significa primer creado. Y como Jesús fue creado por tal razón, no es Dios. Mi pregunta es la siguiente: ¿Jesús fue creado? ¿Jesús es Dios? Mi nombre es Juan Manuel Bautista, pastor de una iglesia local hispana de San Antonio, Texas. Muy bien, estimado pastor, consiervo, ministro, gracias por esta pregunta tan interesante. Realmente es una de las preguntas religiosas y filosóficas, pienso que más críticas que se han hecho jamás, y como tal es uno de los temas y doctrinas que han estado presentes desde la historia del mismo cristianismo. La pregunta que me haces fue: ¿Jesús fue creado? ¿Jesús es Dios? Bien, la Biblia enseña que Jesús no fue creado, sino más bien Él es el creador. Como dice Colosenses 1:16, porque en Él, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. La doctrina de la eternidad de Cristo es una de las características distintivas del cristianismo bíblico, del cristianismo desde su nacimiento del libro de los Hechos. Como bien lo comentas en la introducción a tu pregunta, estimado pastor, que Jesús es muy estimado por los musulmanes, por los mormones, incluso por los testigos de Jehová y otras diversas creencias. Y esos grupos y otros más enseñan que Jesús fue un ser creado. Sin embargo, el cristianismo histórico, el cristianismo reformado, afirman contundentemente sobre la deidad completa de Cristo y su naturaleza no creada. Y eso es lo que hace precisamente que el cristianismo sea diferente de todas las demás religiones y filosofías. Esa es la diferencia entre el cristianismo que nació en la iglesia, en el libro de los Hechos, y el cristianismo reformado. Las diversas religiones del mundo pueden estar de acuerdo en algunos temas importantes, tales como la existencia de una moralidad, de principios trascendentes y trascendentales, sobre el valor de la vida de la familia, que debe ser fuerte. Pero la respuesta a la pregunta, ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesús? Y no de quién, sino quién es. Eso distingue, eso denota rápidamente a los que son parte del cristianismo bíblico y los que no son parte del cristianismo histórico y reformado. Hay una gran diferencia. Los primeros credos de la iglesia enseñan inequívocamente que Jesús no fue creado, sino que es una persona eternamente divina, que Él es el Hijo de Dios, porque Dios no fue creado, y como Jesús no fue creado, por lo tanto Jesús es Dios. Los musulmanes enseñan que Jesús fue un profeta de origen virgen, pero que nació como todos los demás y por lo tanto es un humano como uno de nosotros. Los mormones, que se adhieren de una forma moderna al arrianismo, arriano
fue un sacerdote de Constantinopla que vivió aproximadamente, y su obra maravillosa fue en el año 30-36. Eh, Probablemente una de sus doctrinas sigue repercutiendo, y su doctrina consideraba y que era considerada por la iglesia primitiva como una doctrina herética. Él negaba la divinidad de Jesucristo, pues Dios Padre existía antes que él, y por tal motivo él había sido creado de la nada. Por tal motivo Jesucristo tenía un origen. Bueno, por los mormones, que se adhieren de una forma moderna del arrianismo, creen que Jesús tuvo un comienzo, inclusive al igual que el Padre tuvo un comienzo, imagínense. Los testigos de Jehová, otra corriente arriana, dicen que Jesús fue la primera creación de Jehová y que originalmente se llamaba el arcángel Miguel, que por cierto ya hice una respuesta a la pregunta que me hicieron algunos amados también sobre si Jesús era el arcángel Miguel. Así que, ¿en qué lugar de la brecha entre el creador y la criatura se encuentra Jesús? ¿Es Jesús una criatura y por lo tanto parte del orden creado, o es Jesús, junto con el Padre y el Espíritu Santo, el creador de todas las cosas? ¿Es Jesús heteroúseos, es decir, de una sustancia diferente que la del Padre? ¿O como sostuvo el hereje Ario en el siglo IV, o son Cristo y el Padre homúseos, de la misma sustancia, como afirma Atanasio y que se promulgó en el concilio de Nicea? Porque Arrio dice que Jesús es de otra sustancia, diferente a la del Padre. Y Atanasio dice que Jesús es de la misma sustancia del Padre. Ok. Para responder a la pregunta, ¿fue Jesús creado y es Jesús Dios? Nada mejor que mirar al propio Jesús. Y lo vamos a mirar durante su ministerio público. Y continuamente Jesús se atribuyó el privilegio divino o privilegios divinos, y siempre ejerció derechos que nunca serían apropiados para un ser creado. Jesús dijo que era Señor del día de reposo en Marcos 2:28. Y puesto que el día de reposo fue instituido por Dios, la afirmación que hace Jesús de ser Señor del día de reposo es una afirmación de que Él es Dios mismo, que Él es la misma deidad. Por otra parte, Jesús habló también de su conocimiento único, íntimo con el Padre en Mateo 11:27, cuando Él dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo le quiere revelar. Es decir, Jesús está hablando de la gloria que compartía con el Padre, inclusive antes de la fundación del mundo. Y eso lo narra en Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes del que el mundo fuese. Jesús también aceptó la adoración de otros. En Mateo 14:32 al 33, cuando apacigua esa tormenta, dice entonces que los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. También cuando Él describe un tiempo futuro en el cual se va a sentar a juzgar a todas las naciones, en Mateo 25 del 31 al 44. Por cuestiones de tiempo no lo voy a leer todo, voy a mencionar solamente algunos versos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Versículo 33 de Mateo 25. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y ahí sigue todo el verso. Por su parte, Lucas nos dice que Jesús se atrevió a perdonar personalmente los pecados de la mujer sirofenicia,
algo que solamente Dios pudo hacerlo, y atribuyó su perdón gracias a la fe de ella que tenía en él. Esa historia aparece fantásticamente en Lucas 7, 48 al 50. Los discípulos de Jesús, ahora vamos a los discípulos de Jesús, igualmente ellos creían en la deidad de Jesús y en su naturaleza no creada. Vemos, por ejemplo, al apóstol Juan, nos dice en Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo, Jesús, era Dios. Después de encontrarse con el Jesús resucitado, Tomás exclamó, Señor mío y Dios mío. Y no lo dijo de una manera de exclamación, de admiración, sino fue una iluminación, una revelación de que Jesús era Dios. Juan 20:28. El apóstol Pablo, el fundador, el escritor del cristianismo, que escribió de las epístolas la gran mayoría, se refiere a Jesús en Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Declaró en esa parte que Jesús es Dios. Y en Colosenses 2:9 dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En los primeros días de la iglesia, Jesús era tanto el objeto de la oración como la adoración misma. Cuando Esteban estaba siendo apedreado, mientras invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Es decir, Jesús era el objeto de los primeros discípulos. Y también Pedro lo registra en Hechos 2, que a través de Jesús se proclamaba el perdón de pecados. Cuando él dice en Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y en Hechos 10:43 dice, todos los que en él creyeren recibieron el perdón de pecados por su nombre. ¿Y qué nos dice la historia? Bueno, en la historia hay unas cartas, en la carta 96, donde está hablando Plinio, un joven que le escribe al emperador Trajano en el año 1110 después de Cristo. Vamos a leerlo. Después de haber interrogado a los cristianos bajo amenaza de muerte, el administrador romano Plinio, el joven, escribió en su carta al emperador Trajano en el año 110 lo siguiente. Los cristianos tenían la costumbre de reunirse en un determinado día antes que amaneciera para cantar en versos alternativos un himno a Cristo como a un Dios. Carta 10:96. Ahora, vamos a los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, por medio de la sociedad de la Torre de Vigilia, que es un medio de comunicación, ellos se equivocan en su interpretación de Colosenses 1:15 al 20. Yo les invito a que en su casita lean Colosenses 1:15 al 20. Bueno, ellos interpretan en esa lectura la palabra primogénito en el versículo 15, que significa ellos así lo interpretan y le ponen el significado el primer creado. No obstante, en el principio de la palabra primogénito, que es prototokos, en la cultura hebrea se refiere el privilegio a superioridad y no se refiere a prioridad en cuanto a tiempo. También la misma sociedad de la Torre de Vigía de los Testigos de Jehová ha añadido presuntuosamente en su traducción en los versículos 16 y 20, del 6 al 20, y ha insertado una palabra, otras, en varios lugares donde no aparece nada en el texto griego. Voy a leerlo y voy a decir en qué parte ellos la agregan. Y quiero aclarar algo. Esta edición de los Testigos de Jehová no justifica el hecho y por qué razón pusieron la posición
de otras en este verso, porque entonces eso ya cambia el significado. Dice así la versión: porque por medio de él todas las otras cosas fueron creadas. Ellos agregan las otras. Que por medio de él todas las otras cosas fueron creadas en los cielos y en la tierra. Ya cambia el significado. Dice, porque por medio de él todas las cosas fueron creadas en el cielo y en la tierra, las cosas visibles, invisibles, sin importar si son tronos, señoríos, gobiernos o autoridades. Estoy leyendo la versión Nuevo Mundo. Todas las otras, ponen ahí, cosas han sido creadas, y es las cosas han sido creadas a través de él y para él. También él es antes de todas las cosas. Ellos agregan las otras cosas. Y por medio de él, todas se agregan otra vez las otras cosas, que es cosas, ha llegado a existir. Entonces, podemos decir, ya comprobando que realmente la versión Nuevo Mundo, pues simplemente está agregando otras en 3 ocasiones del verso 1 de Colosenses 16 al 17, que realmente ya cambia el significado, que no está justificado y en los originales no aparece eso. Entonces podemos decir que Jesús, Dios Hijo, no fue creado, siempre ha existido, no tiene principio, no tiene ni fin. El Hijo se encarnó en el momento particular de la historia de la humanidad. Y nos dice Juan 1:14, ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Padre, lleno de gracia y de verdad. Los cristianos se refieren a este evento de la encarnación, al acto de hacerse carne. Tomó una carne, tomó un cuerpo. Y esto era fundamental, básico para salvar a la humanidad. Gálatas 4 del 4 al 5, Pablo dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Y en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y en Hebreos 9:22, dice, en casi todo es purificado según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Era necesaria la encarnación del Hijo para que nosotros alcanzáramos salvación y ser redimidos por él. Entonces, el Hijo eterno, el Hijo increado, es la vez verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Aunque nunca hubo momento en el que el Hijo no existiera, nunca fue creado. Jesús siempre fue y seguirá siendo nuestro gran Dios y Salvador. Y termino con Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Esa es mi respuesta. Que el Padre te bendiga. Te invito, ¿verdad?, a que escuches otra vez este audio y lo vayas escuchando, vayas leyendo cada versículo que yo voy citando y lo medites bien. Esa es mi respuesta. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es el Alfa, el Omega. Jesucristo es Dios. Nos vemos para la próxima y te invito a que visites nuestro canal, el Centro Cristiano Córdoba, Amando y Venciendo. Regálanos un like. Si no te has suscrito, suscríbete. Y recuerda, no hay peor pregunta que la que no se hace. Nos vemos para la próxima entrega. Bendiciones.